Ya, bienvenidos estimados auditores, telescucha que nos siguen a diario en los programas de la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Decirle a nuestros amigos que también estamos transmitiendo por vía streaming por Facebook Live en forma automática, así que vamos a pedirle la mayor de las colaboraciones a nuestros amigos que ya se están conectando. Es un programa bastante esperado, tal como lo habíamos anunciado el día de ayer por nuestras redes sociales. Antes de presentar a nuestros amigos, darle las gracias a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire a través de la linda comuna de Santiago Centro. A Marion Jara, por otro lado, que también está masificando este video, a pesar de la fuerte censura que estamos teniendo por parte de Facebook. Por favor, estimados amigos, le pedimos que por favor vayan compartiendo y masificando este video. Necesitamos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Dicho eso, en la www.radiomiradordelgallo.cl ustedes encontrarán un Patreon para la gente que nos sigue de afuera de Chile o un link para la gente de Chile en la cual ustedes ahí, en ese sitio web que está aquí en pantalla, ustedes pueden ingresar y hacer sus aportes para quien quiera y pueda, por supuesto, porque está más de decir, digamos, que este es un medio alternativo, no es un medio totalmente independiente, que todo es autogestión, por lo tanto aquí hay que dejar en claro que nosotros no somos financiados por la élite de este país, así y menos por intereses foráneos. Dicho eso, estimados amigos, quiero presentar para el saludo protocolar a nuestros dos grandes invitados, y bueno, el tercero ustedes ya lo conocen, Jorge Zamora, que es mi partner, con el cual ya en reiteradas oportunidades hemos visto este programa y muchos más. Por un lado, quiero saludar y dejar con ustedes para el saludo a Axel Makarov, que él es investigador de la WWW, además es director de la www.pensarcovid.com. Así que ya se imaginan de lo que vamos a conversar. Tenemos dos miradas, una de la investigación médica por un lado y también luego voy a presentar a Claudio Fabián Guevara, que también es periodista, nos acompaña. Él es argentino, pero está radicado hace más de 10 años en México y también está dedicado al tema de la investigación, digamos, y su mirada es muy importante desde la mirada del globalismo frente a este tema del COVID-19. Axel Makarov, ¿cómo estás tú? Buenas noches, gusto en saludarte. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme. Perfecto, Axel, muchas gracias. Por otro lado, Claudio Fabián Guevara, ¿cómo estás, Claudio, de allá? Y saluda a nuestros hermanos mexicanos. Hola, buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Un gran abrazo para todo el pueblo chileno y argentino que nos está escuchando y todo el pueblo, bueno, todo el pueblo globalizado que tenemos, esta audiencia que debe estar ahí atendiéndonos. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Claudio, por tu tiempo, a Axel lo mismo por su tiempo. Ya es tarde en Argentina, en México no sé cómo andamos con el cambio horario, pero aquí ya por lo menos son las 10 para las 11 de la noche. Así que muchas gracias por estar, estimados amigos, por aceptar este streaming que va a ser bastante educativo y con la mirada de seguir despertando conciencia. Y finalmente quiero presentar a mi partner, a Jorge Zamora, que se encuentra en la segunda región del país, en Chile, de la linda comuna de Antofagasta. Jorge Zamora, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, Marion, Alejandro, aquí los amigos que están invitados también a compartir con nosotros, les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a estar conversando en este espacio por aproximadamente 1 hora y media, tal vez 2 horas, no sé cómo va a ir la dinámica, sobre este tema del globalismo, es decir, y específicamente las mentiras detrás del globalismo. Es decir, esta instancia que se nos vende como una especie de panacea donde todo va a ser muy lindo, maravilloso, feliz para todo el mundo. Esa es la forma como se vende el globalismo, lamentablemente, pero detrás está la destrucción de las patrias, está la destrucción de la idiosincrasia, está la destrucción de las identidades nacionales, está el saqueo de recursos naturales, está obviamente una agenda que es la Agenda 2030, que también es importante señalarlo, una agenda que se vende de una manera muy, muy hermosa, pero en el fondo es una agenda de corte totalitario que se está empujando detrás de todo esto, de todo este plan general que viene desde hace muchísimo tiempo operando en el mundo entero y que lo que busca es derribar de alguna forma las fronteras, pero no para que seamos todos hermanos, unidos y felices, sino que derribar las fronteras para que las grandes multinacionales, los grandes poderes económicos que controlan tanto el comunismo como el capitalismo en el mundo, puedan adueñarse finalmente de los recursos naturales y obviamente explotarlos para su propio beneficio. Entre medio ellos están operando obviamente una agenda muy fuerte de despoblación que
de reducción poblacional a través del envenenamiento de alimentos, chemtrails en el aire, qué sé yo, el agua también, envenenamiento del agua. También obviamente estamos viendo cómo la radiación electromagnética de lo que es probablemente la implementación del 5G también va a influir muchísimo en esta agenda de reducción poblacional, que ya por ejemplo tenemos un indicio que está muy claro y marcado en lo que se llamó el informe Kissinger del año 1974, que se llama NSSM 200, en donde claramente a través de agendas de aborto libre, disfrazadas como derecho, básicamente se está despoblando desde hace bastante tiempo, y sobre todo los países tercermundistas, bajo la premisa de que los dueños del mundo, entre comillas, necesitan esos recursos porque lo consideran de ellos, y si los países tienen mucha población, consumen los recursos. Entonces, ellos están en el fondo empujando una agenda en donde están maximizando ganancias, optimizando procesos postindustriales, entonces ya no necesitan tantos trabajadores, están automatizando las líneas de producción. Por poner un ejemplo, Sony en su producción del PlayStation 4 solamente tiene a 4 personas en toda la línea de producción. Entonces, bajo este sistema sobra demasiada gente. Entonces, esa gente, entretenerla desde el punto de vista de esta élite gobernante, entretenerla en el fondo reclamando en las calles, ¿cierto? Es preferible eliminarla. Y la forma de eliminarla, digamos, es haciendo, matándola por goteo, digamos, inventándonos virus, qué sé yo, radiación, veneno en el agua, alimentos, etcétera, en el aire, etcétera, cosa de que también de paso vayan alimentando la industria petroquímica, farmacéutica, la gente se enferma y se mete en la mecánica, digamos, de los Rockefeller, que empezaron los Rockefeller y los Carnegie en el año 1900 en el fondo, y que lo único que busca es hacer un vínculo completo entre lo que es el proceso de matar a una persona y hacer negocio con esa persona. Así es que, ¿me pones por favor la vista general de los invitados, estimado Alejandro? Por favor. Okay, vamos a partir con Claudio, yo creo. Con Claudio, para que nos muestre ahí su visión de más o menos lo que va a hablar, y posteriormente vamos a ir pimponeando con los amigos que ya se deben estar conectando y comentando. Van a haber preguntas, obviamente, y la idea es que tratemos de entregar desde nuestras visiones o expertise lo que nosotros queremos finalmente entregar, que es esta visión en el fondo del globalismo, en el fondo una gigantesca campaña de manipulación global en contra de la humanidad. Adelante. Pues sí, coincido, has hecho un buen resumen, Jorge. La verdad que hay poco por agregar delante de ese panorama, pero bueno, vamos a tratar de ir en detalle con respecto a algunas de las ideas que has adelantado. Respecto de la crisis planteada con el tema del COVID-19, yo cada vez me convenzo más de que estamos frente a otro mecanismo de guerra híbrida. ¿Qué significa esto de guerra híbrida? Son artefactos noticiosos, eventos catalizadores que están diseñados para que la audiencia o la población de un país no tenga bien en claro qué está sucediendo y se enfrenten entre sí y se creen bandos antagónicos. De esta manera se utiliza la información y se utiliza la creación de estos eventos para que la población se extermine entre sí, se enfrenten y se vayan demoliendo las estructuras sociales de ese país. Hemos visto este tipo de estrategia desplegada con mucha agresividad desde que la OTAN bombardeó y destruyó Yugoslavia en adelante. Lo hemos visto en Libia, en Siria, en Medio Oriente, lo hemos visto en Bolivia recientemente, lo hemos visto en diferentes escenarios. Ahora mismo está teniendo lugar una gran ofensiva de guerra híbrida en el centro, digamos, del sistema globalista mundial, que es Estados Unidos, con el tema de estos eventos de Black Lives Matter, con un montón con digamos, las estrategias de financiar a la policía y con un sinfín de estrategias que tienen que ver con enfrentar a la gente entre sí en torno a falsos dilemas. Entonces el COVID es un artefacto de guerra híbrida porque, por un lado, no sabemos exactamente qué está sucediendo. Luego voy a contar algunas experiencias recientes que tenemos aquí en Puerto Vallarta, donde vivo, para ejemplificar respecto de que en realidad esta crisis puede tener varias capas de engaño y no es una sola cosa.
Por otro lado, hay una infodemia, o sea, hay un exceso de información, mucha de ella contradictoria, de manera de que la audiencia se fragmenta, entonces la gente se fragmenta los pareceres y los criterios y las opiniones. Entonces la gente termina enfrentada en múltiples tribus que opinan cosas diferentes, y esto hace que a nivel social seamos incapaces de tener un pensamiento convergente para abordar un problema. Entonces hay un montón de divergencias y eso va debilitando a la sociedad. Esta es una de las características de cualquier ofensiva de guerra híbrida, es fragmentar a la sociedad en muchas tribus diferentes, de manera de utilizar toda esa energía para que acá abajo nos peleemos entre nosotros, ¿no? Entonces, me parece que ese tema de entender esto como una guerra híbrida es muy importante. ¿Por qué digo que esto tiene muchas capas? Porque al principio, en marzo, todos sabíamos o todos percibíamos que había un artefacto como tantos otros que nos habían lanzado en tiempos recientes, otras crisis, otras pandemias que lanzó la Organización Mundial de la Salud. Era evidente que se trataba de otro formato así, y lo que se evidenciaba aquí, lo que sabíamos a nivel de la ciudad, de los vecinos, es que estaban catalogando como muertes o enfermos de COVID a gente que tenía otros padecimientos, a gente que tenía simple gripe común, o que se moría por un accidente y daba positivo en el test, y simplemente eso iba a engrosar una cifra de estadísticas. Eso logró crear durante mucho tiempo en Puerto Vallarta la conciencia de que en realidad nos estaban engañando. La gente que en los barrios se daba cuenta de que el señor del barrio dicen que murió por COVID, pero en realidad hacía años que tenía diabetes, este señor tenía cáncer, entonces sabemos que había un engaño ahí. ¿Qué pasó en las últimas semanas? Cuando ya esta conciencia de que había un operativo engañoso contra la población se fue extendiendo. Empezaron a aparecer casos de personas con una enfermedad muy extraña y real. Y esto no lo digo a través de la información de los noticieros, lo digo a través de información de primera mano, de amigos, de familiares, gente que padece una gripe seca, una gripe que le dificulta o le anula la capacidad de oler o del sabor, dolor de cabeza, ciertos síntomas de la gripe, pero además una cosa muy curiosa, un ardor, una quemazón en la piel, algo muy extraño. Entonces, estos casos que son nuevos han hecho que la gente, inclusive aquella gente que era escéptica frente a la crisis del COVID, esté empezando a reconsiderar de qué se trata esto. O sea, gente que no era creyente en el mito, a partir de que un familiar o un amigo se enferma y le experimenta esa cosa tan extraña que se está experimentando por aquí, la gente empieza a decir, ¿qué está pasando? Entonces, mi impresión es que como se trata de un episodio de guerra híbrida y tenemos muchos elementos para pensar eso, esto no se va a terminar en la simple farsa de rotular de forma diferente a los enfermos habituales de gripe y de otras enfermedades. Posiblemente haya otras agresiones detrás. Por posiblemente haya otras agresiones detrás, podemos solamente conjeturar. Podemos pensar en nanotecnología o podemos pensar en lo que venimos pensando muchos científicos hace tiempo, que el despliegue del 5G va a provocar un montón de trastornos en la salud de las personas y que esto ya está sucediendo. Porque en muchos países se minimiza la posibilidad de lo que está pasando tenga que ver con el 5G porque todavía no se han instalado las torres, porque todavía no está oficializado el lanzamiento del 5G. Pero recordemos que desde el año pasado se lanzan satélites que empiezan a enfocar a la Tierra todas las semanas. Elon Musk, que es uno de los principales empresarios de esta formidable ofensiva tecnológica, y esos satélites ya están comenzando a brindar 5G desde el espacio. No sabemos con qué cobertura, no sabemos qué áreas están siendo irradiadas y tampoco sabemos cómo podría suceder que las personas se empiecen a enfermar a través de la influencia de esta tecnología. Pero
estas son las últimas noticias que les puedo contar desde Puerto Vallarta, que a mi entender le dan a todo una perfecta sincronía, porque si sucediera de que gran parte del periodismo o gran parte de la audiencia, del público, de las poblaciones se dan cuenta de que estamos frente a una farsa, la farsa que estuvo dando lugar en los meses previos, y empezara a generalizarse la denuncia de esa situación, sería ideal que apareciera un nuevo elemento dentro de toda esta crisis que le diera verosimilitud a la situación y que todos los voceros que vienen denunciando que esto en realidad es un diseño político queden absolutamente descalificados porque empiece a haber realmente un problema sanitario grave. Y esto además lo tenemos que vincular con lo que ellos dicen. En primer lugar, el evento 201 que anticipó todo lo que ha venido pasando hasta ahora, no solamente que la crisis se iba a dar por un virus llamado coronavirus, vaya casualidad, sino que además empezaron a decir que se iban a marcar los países, que iba a caer el PBI mundial de una manera dramática, que iba a ser necesario instalar protocolos de comunicación para combatir la información falsa, cosa que está sucediendo de una manera alevosa, brutal, evidente, brutal. Sino que además ellos dicen de que en un principio la pandemia no provocó muchas bajas, pero luego de un momento en que parecía que se extinguía, recrudeció y se alcanzaron los 60 millones de muertos. Bueno, de hecho, hay, disculpa Claudio. Eso es algo que ellos dicen, y además ahora tenemos a los principales popes de la Organización Mundial de la Salud diciendo que las cosas van a empeorar. Entonces, si ellos nos están anticipando eso, por algo será. Te cedo la palabra. Claudio, no quiero que continúes porque te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que efectivamente en el año 2010, y nosotros lo hemos analizado acá en la radio, los Rockefeller sacaron un informe acerca de una pandemia futura que iba a dejar 65 millones de muertos, iba a ser de origen zoonótico, exactamente lo que estamos viendo hoy día. En el año 2011 hubo una película hollywoodense que se llamó Contagio, que es exactamente lo mismo, se podría decir. Por lo tanto, nos avisaron, nos avisan estos tipos, nos avisan realmente lo que van a hacer. Ahora, Claudio, ¿cuál es tu título profesional? ¿Nos estabas contando off the record para que le contemos a los amigos? Yo soy licenciado en comunicación, luego hice una maestría en estudios transdisciplinarios. La transdisciplinariedad es una disciplina muy necesaria hoy en día. Es una forma de pensamiento científico que permite conectar diferentes disciplinas, supongamos medicina, física, ingeniería, o sea, un montón de de disciplinas que están separadas en el pensamiento científico corriente, las conecta y permite pensar problemas complejos de una manera integral. Supongamos, si tratamos de abordar el problema de la contaminación ambiental o el problema de la contaminación electromagnética, necesitamos un pensamiento de ese tipo, porque las respuestas no las puede dar solamente un ingeniero, ni solamente un médico, ni solamente un ambientalista. Necesitamos poner en marcha un montón de conocimientos diferentes y digamos que ambos colaboren, que todos colaboren. Tú nos contaste off the record que tenías una expertise en algo que tenía exactamente algo que ver con la radiofrecuencia. Cuéntanos. Exactamente. En mi maestría yo estudié el impacto de la contaminación electromagnética en la salud. Ese fue mi tema de tesis. Hice mediciones en Mercedes, mi ciudad natal, y mediciones en Jalapa, donde está la Universidad Veracruzana. Luego hice el doctorado para la Universidad de Guadalajara, que terminé hace 2 años, donde profundicé esos estudios e hice mediciones en Puerto Vallarta. Entonces, las conclusiones de esos estudios, además, fueron acompañadas por el doctor, mi tutor fue el doctor Leonardo Soto, que es la principal autoridad en materia de contaminación electromagnética en México, que además, no se lo pierdan, trabaja conjuntamente en el Hospital de Occidente de Guadalajara. O sea, el Hospital de Guadalajara tiene una sección en la cual se estudia la vinculación de la leucemia y otras enfermedades
con los campos electromagnéticos. O sea, esto es oficial. Si vamos a Wikipedia nos van a decir que esto nada más que es una presunción, que no está demostrado, y hay un montón de información que dice eso, pero esta gente, que son médicos alópatas normales, tienen plena conciencia del peligro que significan los campos electromagnéticos. México además es campeón mundial en materia de leucemia infantil, y eso tiene que ver con el gran desorden que hay en materia de tendido de líneas eléctricas. Pero no pasamos muy lejos. A partir de esa experiencia es que puedo hablar sobre los peligros del 5G, que son muy concretos y que vienen siendo advertidos desde hace muchos años por todos los científicos del ramo. Claudio, mira, me llama la atención algo que mencionaste, y es que tú habías dicho, claro, aparece como una especie de enfermedad que pierde uno el sabor, el olfato, y tú señalaste que la gente siente que se le quema la piel. Y curiosamente, una de las armas inventadas en Israel, hechas para por ejemplo, disolver muchedumbre, que está basada en radiofrecuencia, muy parecido al 5G, hace exactamente eso, que la gente siente que se le quema la piel. Entonces, por lo tanto, habría un vínculo ahí bastante notorio entre esta enfermedad y el 5G. Bueno, yo, por lo que he hablado con gente que ha estado, digamos, que ha padecido este trastorno, a algunos le ha durado 3 o 5 días, otros le dura 20 días, algunos lo pasan muy mal. Eso se parece más que nada a un choque de microondas. Claro, exacto. Es decir, es un choque de microondas que termina albergando, haciendo absorber por el cuerpo un montón de energía eléctrica, y eso es lo que provoca el ardor en la piel y un montón de síntomas. Además, yo sigo mucho el trabajo de Arthur Firstenberg. Es un estudioso norteamericano que escribió The Invisible Rainbow, la historia de la electricidad y la vida. Es el tratado, digamos, el número 1 en esta materia. Y Firstenberg viene advirtiendo en sus boletines de que algunos de los aspectos del COVID-19, tenemos algunos aspectos porque ahí está todo mezclado, y está mezclado a propósito. Es decir, está mezclado casos de gripe común con casos que no tienen nada que ver con el 5G, que son simples positivos de los test, y todo eso está mezclado con casos posiblemente de víctimas de la radiación ambiental. Entonces, Firstenberg se remite al primer experimento que hubo en las épocas modernas de exposición a ondas milimétricas, como la del 5G, que tuvo lugar en la Unión Soviética, que son pioneros. Rusia es una nación pionera en materia de investigación de este tema, y precisamente los síntomas de la gente que estaba expuesta a ondas milimétricas son precisamente esos, o sea, pérdida del sabor y del olfato, ardor en la piel, dolor de cabeza, diarreas, un montón de cosas que son muy parecidas a lo que está sufriendo la gente ahora. Entonces podríamos estar ya pensando en que esto entonces no es ningún virus, es simplemente radiación por frecuencia, por radiofrecuencia. Sí, pero además podemos pensar otra cosa. Mi formación, yo no soy médico, pero tengo 10 años investigando cosas relacionadas con medicina, o sea que he leído muchísimo sobre medicina desde un punto de vista transdisciplinario. Hace poquitos días el Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos publicó un documento científico en el cual los investigadores aseguran de que las ondas del 5G inducen la creación de coronavirus en la piel. Aquí, como explicó el doctor Thomas Cowan tempranamente también en marzo, en uno de los videos más censurados de Internet, hay que considerar de que el mito puede tener varias capas que lo hacen verosímil y que le dan cierta digamos, apariencia de realidad. Cuando el cuerpo está sometido a la influencia de toxinas, a la influencia de cierta contaminación ambiental, como puede ser el 5G o la contaminación electromagnética en general, el cuerpo reacciona generando exosomas. Esos exosomas son idénticos a los virus, o sea, no hay diferencia entre un exosoma y un virus, como lo explica el doctor Andrew Kaufman. Yo estoy dentro de la rama de la medicina que dice que los virus no son los creadores de las enfermedades, sino que el cuerpo genera virus cuando se siente envenenado, cuando está
contaminado con algo que le hace mal. Entonces, esos exosomas ayudan a limpiar. Por lo tanto, la presencia de virus puede ser indicador de enfermedad a veces y otras veces es indicador nada más de que el cuerpo se está limpiando. Por lo tanto, la elección del coronavirus como supuesto protagonista de esta pandemia puede ser muy acertada por los creadores del mito, porque si ellos saben que la exposición a ondas de 5G va a inducir en muchos cuerpos la aparición de coronavirus, entonces lo que están haciendo es atribuyéndole a lo que es el efecto de la radiación, están atribuyendo la causa de la enfermedad, lo cual es una maniobra muy engañosa, pero muy efectiva para confundir inclusive a gente que está enterada, porque muchas de esas personas que están enfermas por el shock de microondas pueden dar positivo a un test real. No creo en los test actuales, pero supongamos que tuviéramos un test real que midiera esos coronavirus, efectivamente muchos enfermos podrían tener ese coronavirus. Con lo cual el mito se volvería mucho más real. Exacto, totalmente de acuerdo. Estimado Claudio, démosle el pase ahí a Axel para que se presente y nos cuente de que su mirada va a ser, yo creo, más bien desde el punto de vista político, tengo entendido. Adelante, Axel. Tienes que desmutearte. Desde el punto de vista médico. Está muteado. ¿Cómo están? Bueno, primero, después de lo que acaban de decir ambos, si bien yo voy a dar algunos detalles, una visión médica que sé que es muy poco conocida, incluso entre toda la gente que ya está cuestionando de raíz el relato oficial, soy consciente de que esta visión no es tan conocida y es bastante desconocida entre gente que cuestiona. Pero igual por lejos quiero dejar claro que yo comparto, la parte médica es solamente una estrategia de engaño comunicativo que se usa para lograr avanzar esta agenda globalista y lo principal es lo que estaban explicando ustedes dos. La parte médica es solamente una herramienta, pero al mismo tiempo, para no sacarle importancia, también me doy cuenta de que entender cómo es el engaño desde la parte médica puede ayudar a mucha gente a una vez habiendo entendido eso, como que se puede aclarar tu mente para decir, bueno, a ver, esta parte es mentira, por lo tanto, y ahí ya la mente sola se va a buscar quién lo hace y por qué, etcétera. No puede aclarar el panorama. Y sacarle miedo a la gente también, porque el miedo te bloquea la capacidad de razonar, y si uno tiene tanto miedo al virus, yo salgo a la calle acá y salgo sin barbijo, y en Buenos Aires es obligatorio, y la gente, yo veo a veces la gente que me mira y yo no puedo dejar de mirarlos para ver las caras que ponen, porque es inverosímil la forma que te mira la gente. Es como mencionaba con Claudio hoy hace un rato, es programación predictiva. La gente te mira como si fueras un leproso que lo está a punto de matar, o sea, con una cosa increíble. Entonces, dentro de los muchísimos médicos y sitios web y artículos que vienen cuestionando desde el comienzo el relato oficial médico de la pandemia, a grandes rasgos yo veo que hay dos niveles. Un nivel que es el que sostiene, no sé, el 99% de quienes cuestionan, dice que el virus existe, la enfermedad de COVID-19, pero no es para nada tan grave como la venden los medios de comunicación y los gobiernos, y por lo tanto no se justifican todas las medidas restrictivas extremas, arruinar la economía, suspender durante meses y meses los derechos básicos de las personas en todo el mundo, etc. Eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente que cuestiona. Médicos y legos, ¿no? Y expertos, periodistas, todo el mundo. Y hay un segundo nivel de cuestionamiento que es el que a mí me ha parecido más verdadero, que va un paso más allá y directamente dice que la enfermedad no existe en absoluto. Y puede sonar raro o loco o extremista escucharlo, pero tiene unas explicaciones bien simples y bien razonables, que son el cuestionamiento de raíz comienza por el comienzo, que es: ¿existe o no existe este virus? Y para la sorpresa, la primera vez por supuesto que me sorprendí muchísimo, si bien hace
hace unos 25 años que investigo fraudes médicos, o sea, no es el primero que veo. Sí, por supuesto que es el más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Eso está claro, o sea, y el que se ha llevado más lejos, ¿no? En cuanto a las consecuencias. Así que bueno, resulta que el médico que mencionó Claudio hace unos minutos, Andrew Kaufman, fue el primero que hizo un análisis, creo que fue el primero que hizo un análisis sobrio, objetivo, de los estudios científicos originales que se presentaron, en los que se sostiene que se descubrió un nuevo virus patógeno, el SARS-CoV-2. Y haciendo una revisión de esos estudios, llegó a la conclusión fácilmente, o sea, no es difícil darse cuenta de que no es cierto que encontraron ningún nuevo virus. O sea, así de simple. Las conclusiones son que encontraron un nuevo virus patógeno, el análisis y el método, lo que hicieron en sí, concretamente en los estudios, no encontraron ningún virus en absoluto. Entonces, a partir de muestras no purificadas, muestras orgánicas que le sacaron a algunas personas enfermas, fueron rápidamente a diseñar el test, la PCR, que es el test supuestamente más fiable para detectar el virus. Como en las muestras originales no purificaron ningún virus, hay una distinción importante que hay que hacer, que es aislamiento o purificación. La palabra que más se usa en los medios y todo es aislar. Pero esto es de no creer, pero en los análisis, en los estudios científicos de virología, la palabra aislar no significa lo mismo que significa en el lenguaje español en general. Aislar es separar una cosa de todas las demás. Ese es el significado normal de la palabra. En los papers, los estudios científicos de virología, si le agregan, toman una muestra, le ponen antibióticos, esperan 2 semanas y algunas células se mueren, la conclusión que sacan los científicos es que aislaron un virus. Uno diría, no aislaron nada, se murieron unas células. Pero la conclusión que ellos escriben es, se aisló un virus patógeno. El que no cuestiona, el que no analiza, el que no lee el estudio, ve la conclusión, la cree, porque piensa que son expertos y listo. O sea, son mentiras descaradas que se hacen sistemáticamente y la gente las cree por no estar en tema, por desconocimiento. Bueno, entonces, con esta muestra no purificada se diseña la PCR, que es el test más sofisticado supuestamente para detectar el virus. Pero esto es un punto clave. Como la muestra no se purificó y no se identificó realmente un virus, y tampoco se cumplieron los postulados de Koch, que son reglas universalmente aceptadas para la identificación de virus, la PCR se diseñó con una muestra no purificada. La PCR busca una secuencia pequeñita de ADN que supuestamente pertenece al virus. Como no se purificó la muestra, no se sabe de dónde sacaron el ADN. Entonces, la PCR te puede salir positivo o negativo, y teniendo en cuenta este hecho, esto no sé por qué no lo dice nadie, porque es información simple de entender, no hay que ser un experto de la universidad para entenderlo, pero todo el mundo cree ciegamente que los resultados de la PCR significan algo. A mí me gustaría leer, porque esto es poco conocido, unos 10 o 15 puntos para que la gente entienda cuán inválidos son los resultados de la PCR. Simplemente los enumero. Problemas básicos con la técnica PCR como método diagnóstico. 1. Tecnología creada para fabricar ADN con fines médicos, no para hacer test. 2. Su inventor, Kary Mullis, advirtió que no se puede usar como método diagnóstico para identificar virus. 3. Buena parte de sus problemas como método diagnóstico surgen de usar esta máquina para hacer test cuando no fue creada para ello. 4. Su validez como test no ha sido nunca evaluada ni demostrada. 5. No se la ha evaluado con un patrón oro. 6. Un estudio reciente halló que tiene un 80% de margen de error. 7. Puede tener un alto porcentaje de falsos positivos. 8. Los resultados no son binarios. 9. Se pueden obtener arbitrariamente más o menos resultados positivos dependiendo de cómo se configure la máquina. 10. No se da ninguna explicación a cómo se determina el número de ciclos utilizados en la máquina. Cuanto más ciclos, más porcentaje de resultados positivos se obtienen. 11.
Su validez diagnóstica se basa en supuestos jamás demostrados, que son: 1. Se da por sentado que el ARN es de un virus. Se da por sentado que el 1% de ARN que se usa en el test no se encuentra en ningún otro lugar. Se da por sentado que nada de la aplicación específica del test puede causar falsos positivos. Se da por sentado que ninguna enfermedad puede causar falsos positivos. Otro punto, 12. Existe una negación casi absoluta de que muchos resultados son falsos positivos. 13. Los médicos y técnicos creen en esta máquina porque es fácil de operar, porque es digital y porque siempre produce un resultado. 13. No puede decir si estás enfermo o no. 14. No puede decir si lo que encuentra proviene de un virus o no. 15. No puede decir si lo que encuentra es de un virus infeccioso o no infeccioso. 16. No puede decir cuántos virus tenés en el cuerpo. 17. No puede decir si estás enfermo o no. Y por último, el problema es que quien usa esta máquina siempre obtiene un resultado. En general, los técnicos, quienes la utilizan, no tienen motivación para cuestionarla. Axel. La conclusión es que los resultados del test son irrelevantes. Axel, mira, quisiera complementar lo que tú estás diciendo, que yo te encuentro toda la razón. De hecho, cuando partiste diciendo que no existe el virus, yo sostengo lo mismo. Yo sostengo que no existe. Y en cuanto a la PCR, efectivamente, cuando Kary Mullis dice, porque usaron la PCR para detectar VIH en algún momento, y Kary Mullis se reclamó por esa situación. Y eso lo dijo en un simposio en Colombia. Dijo, si yo hubiese sabido que iban a usar la PCR para esto, es decir, para detectar virus, yo habría renunciado al Nobel. Eso lo dijo Kary Mullis. Así y ahora, es. Otra cosa que es relevante con respecto a la PCR, que efectivamente cuando tú tomas supuestamente un ARN del virus y a través de PCR, transcriptasa inversa, conviertes ese ARN en ADN, lo que tú haces en la PCR en realidad no detectas nada, tú clonas material genético. ¿Y qué interpretan los técnicos cuando clonan el material genético? Que interpretan que es un resultado positivo cuando no han detectado absolutamente nada. Simplemente han tomado un pequeño fragmento que ni siquiera es un virus, es un pequeño fragmento de material genético que ha sido duplicado. Por ejemplo, 50 ciclos significan más o menos 1.000 millones de copias de ese material. Por lo tanto, tú ya lo haces visible a través de un sistema de luminiscencia. Lo puedes hacer visible al microscopio electrónico. Pero eso no quiere decir que detectaste un virus. Simplemente amplificaste, duplicaste, clonaste material genético. Y eso lo están interpretando como positivo. Por eso es que cuando el presidente de Tanzania manda las muestras encubiertas de papaya y cabra, dan positivo, pero no al COVID, porque eso no existe en realidad. Lo que pasa es que simplemente se tomó la muestra genética de la papaya, de la cabra, y se amplificó en la PCR. ¿Y qué dijeron los técnicos? Positivo. ¿Te fijas? Entonces, la tasa de falla de la PCR en este caso es absolutamente total, completa, del 100%, porque no es un instrumento que esté hecho para medir carga viral. Esto es como si la policía en la calle estuviera midiendo la velocidad con un termómetro. ¿Te fijas? Y el termómetro es un increíble invento, tal como la PCR es un invento maravilloso. Hay un antes y un después en biología molecular con respecto a la PCR, porque no se podía amplificar antes material genético. Podemos analizar mutaciones, podemos analizar ADN, pruebas de paternidad, resolver crímenes inclusive, pero jamás se debe usar ese test para detectar virus, porque no es para eso. Es para amplificar simplemente material genético. Y cuando amplifica material genético, no sé si decir estúpidamente, pero a lo mejor ingenuamente, ellos interpretan que ha dado COVID-19 positivo, y es absurdo. Sí, yo te diría, no sé si estúpidamente o ingenuamente, y también yo agregaría religiosa o supersticiosamente, porque uno se olvida que son seres humanos y, por ejemplo, yo te estaba escuchando recién a vos explicarlo claramente y lo que hasta a mí me ha dado las luces ahora para entender, y uno se olvida, pero detrás de toda la ciencia y la tecnología y las palabras complejas que casi nadie las entiende, son seres humanos que también tienen su pertenencia a un grupo, su lealtad, y hay muchos factores emocionales, porque ¿cómo puede ser que estas explicaciones que estamos dando, que son tan simples y son tan racionales, ¿por qué no se saben? ¿Por qué es como un secreto arcano? Es un misterio, es una cosa que casi nadie sabe lo que estamos hablando y es la simple verdad.
Lo que yo Bueno, y quiero también agregar el que me interés parece- económico detrás. También Sí, por corre mucho supuesto, dinero. pero ¿cómo se Sí, sí, por supuesto que se suprime esta otra información. Pero también para mí hay un componente de fe. La gente cree en el método, cree y todos creen y no puede ser verdad y muy poca gente se pone a cuestionarlo. Eso se En llama fin, la dictadura científica. así es. Lo que yo quiero, a mí me gustaría exponer brevemente, que me parece muy importante para que la gente entienda, es cómo la creencia ciega en la validez de este test, que no tiene validez, es como es una de las patas, uno de los pilares básicos que se utilizan para inventar ante tu percepción que hay una enfermedad, que hay un fenómeno, que algo está sucediendo, que hay contagio, que hay casos, que hay curva, que hay que aplanar la curva, que hay un brote, que aparecieron nuevos casos, que él es positivo, que él es negativo. Si no existiera el test, no se podría, no existiría el relato de pandemia. Tienen que hacer test y algunos tienen que ser positivos. Que eso ya es una falla intrínseca del test. O sea, el test, un porcentaje de gente siempre le va a dar positivo, pase lo que pase. Un investigador independiente de Canadá que tristemente falleció hace un par de semanas, que se llamaba David Crow, con quien yo estuve en mucho contacto en los últimos meses, investigó durante años los aspectos negativos de la PCR y él decía que había una epidemia de test y que por más que el virus desapareciera, si existiera ahora, no sé, una bomba o un proceso químico para desaparecer, el que no exista ni un virus más de COVID en todo el mundo, en el aire, en el agua, que desaparezca de todas las personas, y si siguieran haciendo PCR, por las fallas intrínsecas del test, seguirían saliendo muchas personas positivas. Y la gente, Claro. y entonces los científicos dirían que ahí las autoridades dirían que había un virus que no lo pudieron matar. O sea, si confían, el problema es confiar ciegamente en el test. Claro, Axel, mira, un detalle que yo creo que interesante y relevante es que nosotros interpretamos que el test está detectando algo y constantemente nosotros estamos hablando de detección y de test positivo y de test negativo. Pero eso no le corresponde al lenguaje de la PCR, ¿te fijas? Ese es el problema de base que tenemos acá. Es decir, no puede ser que la clonación de material genético tú digas que es algo positivo, que diste positivo a algo, porque tal y como tú leíste en esa lista, no existe la relación de la comparación con un patrón oro. Porque sería muy diferente, por ejemplo, que nosotros tuviéramos la secuenciación genética del virus, para el material genético, y cuando se hace la PCR se hace finalmente una comparación con ese patrón oro, pero eso no existe en la PCR. Eso es un proceso totalmente inexistente. Y bueno, igual en la eso PCR. sería... Bueno, y ahí podría ser que se detectara. Eso sería igual... ¿Te fijas? Pero eso no ocurre en la PCR, eso no está en el procedimiento de la PCR. No sé si me entiendes lo que te estoy explicando. Sí, y lo que vos decís... Sí, lo que vos decís sería solamente una capa de cosa que no se demostró, porque aunque fuera 100% la secuencia del virus, aunque encontraras el virus, eso no demuestra que el virus está haciendo nada. Uno en el cuerpo tiene normalmente uno tiene en el cuerpo millones de virus y eso, tenerlo no demuestra nada. No, tener un virus no es evidencia de algo. Sí, no, y la PCR no va a un virus, eso es lo que tenemos que tener, es material genético de un supuesto virus. Porque si uno lee los manuales de la PCR, dice, para echarla a andar, dice, se toma el ARN del virus. Y la pregunta es, ¿cómo saben qué es el virus? ¿Cómo saben? Si se supone que la PCR supuestamente es para saber si, exacto, para saber si es que está el virus. Y ellos parten diciendo, se toma el ARN del virus. Y si ya saben, ¿para qué hacen la PCR entonces? ¿Te fijas? Entonces es un engaño gigantesco. Están haciendo un engaño gigantesco con un invento maravilloso, que lo están usando para algo nada que ver. Y yo leí también esa cita que vos mencionaste de Kary Mullis, que dijo que si él hubiera sabido lo que iban a hacer con su invento, no hubiera aceptado el premio Nobel. Sí. Que es un poco gracioso y un poco trágico. Exacto, entonces, y murió 2 meses antes de la pandemia, ojo, de un tema en un hospital, de un tema pulmonar, y yo no sé, yo no pondría mis manos al fuego, pero tal vez lo mataron. Sí, no sos la primera persona que menciona esa posibilidad. Ya lo he escuchado. Entonces, lo que yo decía, que me parece un concepto importante para la gente, no es fácil, pero los invito después al que tenga curiosidad a visitar pensarcovid.com para uno convencerse de cuán inválidos son los resultados de la PCR y al uno poder ver que los resultados no significan nada,
uno va a ver, pero entonces no hay ninguna pandemia, y es cierto, pero entonces no hay, ¿cómo saben que tal o cual persona tiene el virus? No lo saben, solamente te lo dicen y vos lo crees. Nadie sabe si tiene o no tiene el virus, no hay ninguna forma de saber que alguien tenga un virus. Los otros test que existen, los de anticuerpos, son inespecíficos también. No hay forma de saber si uno tiene un virus o no. Exacto. Y eso es algo razonable porque los virus son extremadamente pequeños y ópticamente no se pueden ver. Y por más que uno lo vea, eso de por sí no demuestra que te está causando mucosidad, fiebre, neumonía, muerte. Exacto, Eso, exacto. o sea, que Axel, haya y de una hecho, cosa presente no significa que haya causado algo, ¿no? La simple sí, asociación no es causa y efecto. exacto, mira, y de hecho, tal y como tú estás señalando, los virus, supuestos virus, miden entre 90 y 200 nanómetros. Estamos hablando de una, para que nos hagamos una idea, un nanómetro, tomen un milímetro y divídalo en 1 millón de partes. Ahí Es muy tienen un pequeño. nanómetro. Exacto. 90 a 200 nanómetros es invisible, absolutamente invisible. Entonces, y más encima, los microscopistas ni siquiera ellos se ponen de acuerdo qué están viendo si es que están viendo un virus. Ni siquiera ellos saben exactamente si están viendo un virus. De hecho, el propio Kary Mullis, preguntándole a sus amigos microscopistas respecto de si habían visto el VIH, el virus del VIH, ninguno podía afirmar que lo había visto. Y ni siquiera, ahí, ni siquiera hoy hay micrografía del VIH. bueno, ¿Qué y es de loco? por otro lado, si alguien se pone a ver cómo se hacen las micrografías de los virus, uno hay que perder bastante respeto porque se calienta a 150 grados, se pone en una cámara de vapor y se lo cubre con una capa de plata o de oro y nada orgánico, por más que el virus no es un ser vivo, sigue siendo algo orgánico. A 150 grados Celsius se quema muchísimo y lo que después me muestren algo, un dibujito chato de algo quemado a 150 grados, de algo que supuestamente es 3D, y eso demuestra que eso me mató, para mí yo no lo creo. A mí mi sentido común me impide aceptar que un dibujito de algo invisible quemado a 150 grados demuestra que yo tengo una enfermedad y que nadie la tiene. Me parece Exacto, que es como la NASA mostrándonos fotos del espacio. algo así, es el macrocosmos y el microcosmos. ¿Tengo un minuto más para terminar una idea? Sí, dale. Sí, sí. Bueno, entonces, si la PCR lo que demuestra no es nada, entonces tal vez alguien que esté escuchando diga, bueno, pero ¿cómo? Mi tía se enfermó de COVID o un amigo, un conocido del barrio falleció de COVID y yo le digo a esa persona, eso es simplemente lo que te dicen. O sea, mi real pésame para cualquier persona que haya fallecido, pero no te dejes convencer que porque una persona falleció y te dijeron que es de COVID, concluyente demostración irrefutable de que por lo tanto es cierto y toda la versión oficial es cierta. No, todos los días mueren cientos de miles de personas en el mundo por muchísimas causas y ese es el estado normal del mundo. Las personas nacemos, vivimos y al final nos morimos. Eso no es ni bueno ni malo, es así el mundo. Y que de golpe te pongan en el foco tu atención y te hablen todo el tiempo de la muerte y todo el tiempo de la enfermedad y te cuenten los muertos uno por uno, eso no demuestra que haya COVID. La gente se muere de causas variadas, no ha habido ningún aumento excesivo de mortalidad en ningún país y donde lo ha ido, en algunas partes lo ha habido y hay otras explicaciones muy válidas como tratamientos médicos sumamente invasivos y tóxicos, poner en respiradores que son una cosa muy invasiva a gente que tiene gripe, sana. Gente que tiene tos, fiebre, neumonía, lo ponen directamente en un respirador y lo más probable es que te vas a morir si te ponen el respirador. No es un juguete. Te no seca los pulmones. Sí. No es una aspirina, o sea, es una cosa sumamente violenta e invasiva para el cuerpo. Se lo ponen a pacientes que tienen síntomas moderados y la persona se muere y te dicen se murió de COVID. Exacto. Se murió y las políticas. Exacto, y las políticas también que están aplicando, es decir, por ahí hay denuncias ya de que se está colocando un cierto incentivo económico a colocar en el certificado de función que se mueren por o con COVID, porque están usando las dos figuras. Así que, pero yo ya, bueno, ¿sí? Hace meses que ya, pero eso salió públicamente, oficiales de salud de Estados Unidos y de otros países salieron públicamente, que eso es lo más, o sea, ahí es como lo más descarado. Han salido conferencias de prensa públicas de secretarios de salud de Estados Unidos o cargos públicos diciendo, sí, nuestra indicación es que si la persona muere con COVID, poner por COVID. Pero que lo digan públicamente un oficial de salud, o sea, ya te están diciendo, no dudes más, esto es una conspiración, esto es un plan. Queremos que haya muchos casos para que vos te asustes y
y creas Claro, en lo que te exacto. estamos diciendo, pero que te lo digan ya directamente es como un nivel de impunidad, o sea, ya no Exacto. no les importa ni decirlo. Exacto, mira, y también cuando ellos dicen y plantean que estamos en un estado de emergencia, inmediatamente en gran parte de los sistemas de salud en el mundo dejan de atender otras patologías para supuestamente atender esta. Y la gente que necesita atención en otras enfermedades se termina muriendo. Y esto es macabro, obviamente. No sé, uno no sabe si reír o llorar. Pero se termina muriendo esa gente por no ser atendida y les ponen el certificado de defunción muertos con COVID. Si esto es de loco. Mira, hoy hace unas horas estaba caminando por un parque y estaba pensando, me vino otra forma diferente de verlo, esta situación. Y en general se dice que a las personas se las juzga por sus actos y no por sus palabras, ¿no? Entonces Claro. yo digo, si uno tiene que juzgar por sus actos y no por sus palabras a los gobiernos, uno ve que te sacan todos tus derechos, que funden, o sea, que te hacen fundir tu economía personal y nacional, y que matan a un montón de personas con actitudes inhumanas y, no sé, medievales. Dejar que una persona se muera en su casa, que alguien vaya al hospital y le digan que se tiene que ir a la casa y la persona vuelva y se muera, o sea, eso es algo que no resiste ningún análisis, o sea, es una cosa, no tiene corazón, es algo humano muy elemental. ¿Cómo vas Sí, a hacer no, que una persona se muera en un es hospital que está increíble. semi vacío? No tiene razón de ser. Sí, no, sí, es increíble con el plan Plandemia. Esto, digamos que lo ejecutaron bastante bien. Estimado Jorge Osorio, Sí, adelante. ok, sí, vamos a hacer un alto solamente para decirle a nuestros auditores que la verdad es que estamos bastante contentos, han ido masificando bastante este video, le vamos a pedir que sigan en la misma, por favor, ya tenemos 95 conectados en línea y se está compartiendo, ya tiene más de 80 veces compartido, así que, por favor, estimados amigos, tenemos dos grandes invitados, dos grandes amigos, dos grandes hermanos de la República de Argentina, uno que está acá en Buenos Aires, me refiero a Axel Makarov, que es investigador en temas médicos, director del centro, digamos, del sitio web www.pensarcovid.com, y por otro lado, saludar también a Claudio Fabián Guevara, que es periodista, que nos acompaña, él es argentino, pero está radicado hace más de 10 años en México. Así que, dicho eso, estimados amigos, vamos a hacer una pregunta que está llegando por acá para Claudio Fabián. Salvador Pucio dice, hace un comentario, un aporte, y dice, el 5G ya está dentro de las casas a través de la fibra óptica, pero pocos se han dado cuenta. Por otro lado, dice T-Serpent, dice, ¿qué hacer de forma casera para bajar la contaminación electromagnética en una ciudad? Viviendo en un edificio parece casi imposible. ¿Sirve los argónitos? Claudio. Orgonitas. ¿Los argonitas? ¿Sí? ¿Sirve, Parece que Claudio? Claudio no está. ¿Se cayó Claudio? No, ahí está Claudio. Está muteado. Ah, está muteado. Estás muteado, Claudio, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora, Perdón. Ahora sí. ¿escuchaste la pregunta? Sí, yo experimenté con orgonitas, creo que las inventó Wilhelm Reich. Creamos unas orgonitas en la universidad, no pude experimentar nada. Yo soy un escéptico respecto de la posibilidad digamos, de proteger a las personas o al medio ambiente con blindajes y algún tipo de protecciones. Todas las cosas prácticas que he experimentado yo me han fracasado y hay una razón muy simple para eso. Las radiaciones son como el agua, es decir, se filtran por cualquier agujerito y a veces si uno intenta blindar una habitación con, por ejemplo, hemos visto experimentos así en Suecia de gente electrosensible que forra con papel metálico toda su habitación para impedir que entre la radiación del exterior. Cualquier pequeño resquicio hace que la radiación en realidad entre y empiece a rebotar en las paredes y el efecto puede ser peor. Yo creo que para eso no hay no hay ninguna fórmula. Es como intentar, en el DF tenemos una de las ciudades más contaminadas del mundo con los escapes de los automóviles. Intentar mitigar eso a través de un blindaje casero me parece casi imposible. Es muy difícil. Realmente la solución pasa por diseñar tecnologías a la medida del hombre. Estamos creando con las tecnologías inalámbricas y las redes de telecomunicaciones
un artefacto demasiado grande para el hombre, un artefacto que se le puede escapar de las manos a la humanidad. Todo este engendro político, este diseño monstruoso que estamos viviendo, bien puede estar en manos de la inteligencia artificial. Y yo creo que las soluciones caseras para la contaminación electromagnética son costosas e inefectivas. Creo que el mejor camino es un acuerdo político para reducir drásticamente las emisiones y para enfocarnos en otro tipo de tecnologías. No digo que haya que volver a la de piedra, simplemente hay que repensar las tecnologías para incluir esta variable de la polución ambiental que representan. Hay que considerarla, hay que tenerla en cuenta, hay que tratar de minimizarla, y esto lo tenemos que hacer entre todos, porque imagínense, no tiene mucho sentido hoy en día, si uno vive en un edificio, apagar el wifi de uno, porque uno está rodeado de otro montón de emisores de wifi de los vecinos. Por lo tanto, hasta que no haya conciencia sobre el tema, regulaciones, y se promuevan tecnologías más amigables con la vida, vamos a estar luchando permanentemente contra este problema de una manera irracional. Yo creo que no es el camino. El blindaje y las protecciones individuales no son el camino. Y además no conozco ni una sola, salvo que hagamos una inversión millonaria en pinturas, en desarrollos, en telas, en desarrollos muy caros, y que lo hagamos eso en cada lugar de nuestra casa y además en nuestro automóvil, y que además salgamos a la calle con una vestimenta especial, no vamos a poder aislarnos de eso. Es un ambiente que nos rodea por todas partes. Entonces hace falta un acuerdo político para eso. Es más fácil ese camino que el de las protecciones individuales. Perfecto, Claudio, perfecto, Claudio. Ahora, pregunta para Axel Makarov, que es investigador, digamos, en temas médicos, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia Muñoz, terapéutica holística, pregunta, ¿cómo actuar frente a una vacunación obligatoria? ¿Por qué? Ya, si bien es cierto, los estados, digamos, el globalismo te vende, o sea, por un lado te crea el problema para venderte la solución. Hoy en día ya estamos enfrentados, por lo menos acá en Chile, la vacunación, la prueba con 3.500 voluntarios parte ahora en septiembre. Primero iba a ser en agosto, ahora finalmente va a ser en septiembre. De ser así, porque todo está indicando a una vacunación compulsiva a nivel universal. ¿De qué manera, Claudio, se puede hacer frente a esto? Perdón, Axel. Entonces, a mí personalmente, la vacuna obligatoria con la que están haciendo tanta fuerza es una de las cosas que más me preocupa, porque cuando empecé a estudiar temas médicos de manera independiente, uno de los primeros temas que estudié es el de las vacunas. Más allá de la vacuna para el COVID, de esta vacuna que es una vacuna experimental que nunca se utilizó a escala masiva, que modifica el ADN de las personas, o sea, que suena bastante distópico. Más allá de eso, me parece que no huelga mencionar, para quien no lo sepa, que las vacunas en sí son algo malsano, peligroso, dañino y innecesario, que nunca jamás salvaron ni una vida ni nada. El concepto de vacuna es algo falso, la historia de las vacunas es mentira, y como tantas historias en otros órdenes de la vida, la historia la escriben los vencedores, y entonces hace varias generaciones que la gente ha sido criada con la idea de que las vacunas salvan vidas y previenen enfermedades, y bueno, desde un punto de vista documental, en los hechos, simplemente eso es mentira. Y aparentemente esta vacuna, por cosas que vengo leyendo, sería como la vacuna más peligrosa que se hizo en la historia de la humanidad, y es experimental, así que no hay forma de saber lo que puede pasar. Uno ya sin saber nada sobre las vacunas, sin estar en contra de las vacunas, si uno ve que hacen tanto esfuerzo para que la vacuna sea obligatoria para toda la población de la humanidad, para miles de millones de personas, eso solo tendría que hacer que mucha gente se preocupe y cuestione y dude y se informe. ¿Por qué hacen tanto esfuerzo para darme una vacuna para una enfermedad que no ha causado tantos muertos? Por más que vos creas que todo lo que te dicen del COVID es verdad,
objetivamente vos ves que no ha muerto tanta gente, muere más gente de otras causas. Entonces, ¿por qué tanto afán para que la vacuna sea obligatoria? Una explicación dice que la vacuna va a matar a muchísima gente, que eso iría en línea con lo que mencionaron antes de una agenda de despoblación de la humanidad. Y eso a mí me resulta bastante coherente. Una vacuna experimental, que además vaya a saber uno lo que le pueden poner, cosas que uno no sabe que le pusieron. Y después también creo que hay un factor de sumisión y de esclavitud, porque la esclavitud fue abolida en la mayor parte del mundo hace un par de siglos, pero a mí me estremece desde un punto de vista así ya más muy simple, muy básico, que si no hay esclavitud, se supone que de tu cuerpo tenés que disponer vos. Nadie puede disponer de tu cuerpo. Si no, sos un esclavo. O sea, eso se puede hacer con un esclavo, con una pertenencia material. Pero nadie dispone de tu cuerpo. Un adulto dispone de su cuerpo. Uno puede cuidar a sus hijos, si son niños. Pero eso es un concepto básico para que la gente entienda. O sea, tu cuerpo es tuyo. Esto no me importa la ley, no me importa lo que diga nadie. Es como la ley natural de la vida o de Dios, el que crea en Dios. Cada persona dispone de su cuerpo. Una persona no puede disponer del cuerpo de otra persona. Lo que pasa es que ahora se está haciendo un lavaje de cerebro tan profundo, tan fuerte, que ya la gente está aceptando muy tranquilamente que, bueno, me tengo que dar la vacuna a la fuerza para salvar vidas, y como mencionaba antes Claudio, por un enemigo común, tenemos que aunar un campo común de batalla contra el enemigo, bla, 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 bla. Y entonces se va a entrar a ese punto. Y se está diciendo que la vacuna no va a ser obligatoria inicialmente, sino que va a ser, entre comillas, optativa, pero el que no la tenga no va a poder entrar a un comercio, no va a poder entrar a un supermercado, no va a poder tomar un avión, no va a poder ir a un partido de fútbol. Te van restringiendo más y más cosas hasta que al final... Conseguir un trabajo. Claro, no puedes entrar a un trabajo, no puedes tomar un transporte público, entonces al final vas a ser un paria o tenés que vivir en la calle pidiendo limosna porque se te cierran todas las puertas de la sociedad, no puedes hacer nada, o te metes un veneno experimental y que Dios te ayude. Yo ya he escuchado varias personas, que es escalofriante, pero ya he escuchado varias personas diciéndolo muy en serio, y gente que está en el tema estudiando la globalización hace muchos años, diciendo que prefiere morir antes que le den la vacuna. Salió un médico importante de Estados Unidos que tiene millones y millones de vistas en YouTube, que es el doctor Rashid Buttar, que fue militar también, y dijo, y está denunciando la falsa pandemia desde el comienzo, y dijo... O sea, yo voy a matar a los más posibles antes que me maten a mí, pero a mí a la fuerza no me van a dar ninguna vacuna. O sea, si me la quieren dar a la fuerza, este doctor no va a vivir. Así dijo. Sí, yo creo que, mira, una cosa interesante que podría ser con respecto al tema de las vacunas y el link con el tema, por ejemplo, de los test PCR, un amigo por ahí estaba comentando algo que yo ya había escuchado y que podría tener un vínculo bastante lógico, pero macabro al mismo tiempo, es el hecho de que se estén empujando tantos test PCR, obviamente no para detectar enfermos, porque eso lo saben ellos saben que la PCR no sirve para detectar carga viral, lo tienen más que claro. Ellos lo que necesitan es aumentar la cantidad de enfermos como sea para hacernos creer que hay un virus, eso es básicamente lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo estas maquinitas estarían conectadas a un servidor central en donde esa muestra genética en el fondo individualiza a la persona. Por ejemplo, si Jorge Osorio le hace una PCR, independiente que dé negativo o positivo, da lo mismo eso, su material genético es secuenciado y enviado a través de un sistema de internet que hace la máquina TC-PCR principalmente, y va a parar a una centralita donde queda individualizado el código genético de Jorge Osorio. Del momento que a Jorge Osorio le ponen la vacuna y de 2020 de Bill Gates o la que sea finalmente, porque si finalmente, por poner un ejemplo, si Trump mete preso a todos los de la OMS y mete preso a Bill Gates, Trump va a acceder a los mismos laboratorios que hacían la vacuna de Gates para vacunar a todo el mundo, así que da lo mismo eso. Entonces, vacunan a Jorge Osorio, e inmediatamente esos nanochips hacen la secuenciación y hacen el match con respecto a lo que ya se había hecho en la PCR. Entonces, ese nanochip que corre en el torrente sanguíneo o en el cuerpo, que está en el cuerpo de Jorge Osorio, donde él ande en cualquier parte del mundo a través de la red 5G, van a saber exactamente qué está haciendo, dónde está. No se va a poder esconder. Es básicamente esa la trazabilidad y la razón por la que Bill Gates, un sujeto que está detrás de las vacunas, al mismo tiempo está detrás del chipeo de toda la humanidad. Entonces perfectamente se puede instalar este sistema de Gran Hermano en el fondo, o de Orwell 1984, para poder ejercer control biométrico sobre la población.
Así es, Jorge. Como dice Mario, nos quieren... No, decide, Claudio. Sí, Adelante. yo quisiera agregar algo sobre lo que decía Axel y lo que estabas diciendo tú. Efectivamente, todas esas posibilidades que parecen delirios conspiranoicos de control, esas cosas ya tienen patentes, ya están desarrolladas. En la última reunión del Foro Económico Mundial se habló de tecnologías que permiten dominar la mente a través de sonidos. Hay patentes de todo tipo de tecnologías que permiten modular las emociones de las personas, y esas cosas ya están patentadas, o sea, no es una fantasía, no es una fantasía. Ese es un punto. El otro punto es, cuando nos hablan de vacunación obligatoria, hay varias incongruencias que no podemos pasar desapercibidas. En primer lugar, acordemos cuando éramos chicos, nos vacunaban contra el sarampión o la rubiola, lo que sea, era una dosis o dos y duraba para toda la vida. Ahora se supone que nos están diciendo que la vacuna contra el COVID va a necesitar varias dosis y tal vez una vacunación anual. No podemos dejar pasar el hecho de que las vacunas no tienen base científica. Las vacunas se sustentan con la presunción de que las enfermedades son causadas por gérmenes, ¿no? Por microorganismos. Esta es la tesis de Pasteur, que fue un discípulo de Béchamp, que era su maestro, y Béchamp decía todo lo contrario. Béchamp decía, los microorganismos aparecen con la enfermedad, pero no son la causa. Como existía este debate entre qué es primero, el huevo o la gallina, fue que Robert Koch estableció sus 4 postulados para definir si se podía atribuir a un virus o a una bacteria ser el responsable de una enfermedad. Entonces, en algunos casos, vamos a dejar abierta la posibilidad de que en algunos casos haya microorganismos que sean los responsables de las enfermedades. Pero en general, nunca se ha demostrado. Esto está tan claro que un científico alemán que se llama Stefan Lanka puso un premio de 100.000 euros a cualquier persona que le demostrara a través de un estudio de primera mano que el sarampión era provocado por el virus al que se le atribuye la causa. Y nadie logró ganar ese premio. La prensa le dio una gran publicidad al hecho de que hubo un hombre que le presentó, hubo un doctor que presentó un estudio pretendiendo demostrar, digamos, que el sarampión es provocado por un virus, y la justicia le dio la razón a este hombre, entonces condenó a Stefan Lanka a pagar los 100.000 euros. Pero Lanka, y eso fue muy publicitado en los medios, Lanka apeló y en una segunda instancia la justicia le dio la razón. No se demostraba que el sarampión esté provocado por un virus. Entonces, una enfermedad que está tan tradicionalmente, supuestamente demostrado que está causado por el virus y que nos vienen vacunando de hace años, nadie lo ha demostrado. Imaginemos qué pasa con el resto de las enfermedades. De hecho, está demostrado que Pasteur fraguó sus estudios eso salió a la luz en 1901, y hay libros recientes que repasan todos los diarios íntimos de Pasteur, que los mantuvo ocultos en un gran secreto, donde se demuestra que en realidad Pasteur no había demostrado que los gérmenes eran los que provocaban la enfermedad. Y Pasteur era más bien un sujeto del mundo administrativo, no era del mundo científico. Claro. Lo que hoy sabemos más bien es que los microorganismos aparecen como consecuencia de la enfermedad. La explicación más plausible de las enfermedades tiene que ver con tóxicos, con venenos, con intoxicación del cuerpo con sustancias que son agresivas. Cuando pensamos en esto, digamos, lo más sensato es aplicar la ley que nos dice la navaja de Occam.
ante un fenómeno, la explicación más simple es la que debe ser, digamos, seleccionada. Es simple pensar que hay pequeños microorganismos, bacterias, parásitos o microbios o virus que provocan enfermedades que nos matan, o es más simple pensar de que nos envenenamos con alimentos en mal estado o con tóxicos ambientales que nos enferman. Metales pesados. La segunda opción. Esa es la opción que además repasan dos científicos que han publicado un libro de reciente aparición, diciembre de 2019, ¿qué es lo que realmente nos enferma?, en la cual repasan toda la historiografía de la ciencia médica sobre las vacunas, sobre las enfermedades, y concluyen que en realidad ninguna de ellas se ha demostrado que esté provocada por microorganismos. Por lo tanto, las vacunas se quedan sin base científica. Exacto. Las vacunas no tienen base científica y hoy los estudios, de una manera abrumadora, nos dicen que las personas que no han sido vacunadas son mucho más sanas que las personas que han sido parcialmente o totalmente vacunadas. Entonces, eso es algo que tenemos que rescatar. Y lo otro, la última, para cerrar la idea, la última gran incongruencia es que la vacunación tiene que ser obligatoria para erradicar la enfermedad. Pero vamos a ver, si la vacunación protege a las personas contra cierta enfermedad, ¿qué amenaza puede significar que haya ciertas personas que no se vacunen? En todo caso, pueden estas personas optativamente quedar expuestas a la enfermedad, pero de ninguna manera representan una amenaza para los demás. Esto es algo tan simple de entender que no tiene sentido, no se puede entender cómo haya tanta gente que esté a favor de un proceso de vacunación obligatoria, que va a ser sumamente violento, va a provocar rebeliones, va a provocar guerras civiles en ciertos lugares y además va a ser algo sumamente dañino para la población. Sí. Claudio, mira, quisiera complementar lo que tú estás planteando desde el punto de vista de los postulados de Koch, que los vamos a mencionar, que son cortitos. Koch decía lo siguiente: el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. Primer punto. Segundo, el agente debe ser cultivado en un cultivo axénico. Axénico quiere decir que es un cultivo único, es decir, es la única especie que está allí. Es algo muy raro, pero así tiene que ser, un cultivo axénico. Puro, aislado del cuerpo del animal. Tercero y último, el agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. Esto generalmente ocurre, por ejemplo, con las bacterias. Las bacterias suelen cumplir el postulado de Koch, pero no los virus, porque los virus es material genético prácticamente que es inerte. Por lo tanto, yo no puedo poner un par de piedras a que se multipliquen, por hacer una analogía. Entonces, el tema de los virus se vuelve especialmente sensible, y tal como tú estás planteando, Stefan Lanka, no solamente probó que no existía el virus del sarampión, también es un disidente del VIH. Al igual que Peter Duesberg, microbiólogo muy afamado, que escribió el libro Inventando el virus del SIDA, y el propio Kary Mullis, que enfrentó en un momento cara a cara al propio Luc Montagnier y le pidió los papers científicos del VIH, y Luc Montagnier se dio media vuelta y se fue. Entonces, por lo tanto, el tema de los virus está, digamos, en tela de juicio de su propia existencia, por lo menos lo que nos dicen que es un virus. A eso se suma que lo que nosotros estamos observando desde hace un tiempo y la partida del VIH son los que se denominan retrovirus, es decir, se supone que son virus que mutan. Entonces, ¿para qué sacas una vacuna si el virus va a cambiar, va a ser otro? Entonces es absurdo. Entonces, y finalmente, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Quieren simplemente tratar de mantener esa carga de que quizás qué cosas nos van a meter dentro para poder mantenernos, y tal como tú estás diciendo, Claudio, no con un virus, sino envenenados. Exactamente. Te agrego un detalle respecto al tema de las bacterias que hace el debate más interesante. Atribuirle a las bacterias una responsabilidad causando una enfermedad también es difícil, porque tú sabes que las bacterias son pleomórficas. Es decir, las bacterias son seres, a diferencia de los virus, que no son ni siquiera seres vivos, las bacterias sí son seres vivos, pero que cambian de forma según la circunstancia. Cambian de forma, cambian de función. Las bacterias, esto digamos, hay que tener en cuenta que estos debates son muy interesantes y no hay que dar nunca por descontado que algo está demostrado, porque la realidad biológica
es como la realidad social. O sea, hay cosas que, como decía Gregory Bateson, un domador le enseña a un ratón a tocar una campanilla y por lo tanto le da de comer. Entonces el domador dice, he domado al ratón, toca la campanilla y le doy de comer. Le he enseñado a tocar la campanilla. El ratón puede pensar, he domado a mi domador, cada que toco la campanilla me da de comer. O sea que las realidades sociales y biológicas pueden ser interpretadas de maneras opuestas. Entonces, con las bacterias sucede que como son pleomórficas y cambian de función, eso implica de que, por ejemplo, aparecen a veces cuando hay una herida que se ha infectado, que se ha complicado, aparecen cuando hay tejido muerto y su función es comerse ese tejido muerto y liberar esa energía dentro del organismo para que sea aprovechada. Pero esas mismas bacterias de repente en otra etapa cambian de forma y cambian de función y se ponen a hacer otra tarea. Es como si fueran las bacterias Robots programables. reprogramables. Claro, como que se reprograman. Tienen una Así función es. X y hacen otra cosa después. Un agente servicial que si hay un incendio se pone el traje de bombero y empieza a tirar agua y una vez que se acaba el incendio se pone a recoger los escombros y después se pone a hacer otras tareas. Entonces, está difícil, como las bacterias cambian de forma y cambian de función, está difícil atribuirles la responsabilidad de una enfermedad. Pero sí podría pasar de que aisladas y vueltas a inyectar en un organismo reprodujeran una enfermedad o introdujeran una toxina. Exacto. Esto es simplemente para decir que la cuestión no es tan simple. O sea, No, no es de una hecho, señal de que porque hay una bacteria o hay un virus, vamos a matarlo, hay que eliminarlo, es una guerra contra los microorganismos que nos están enfermando. exacto. No es De hecho, exacto, y de hecho lo más probable es que lo que nosotros entendemos como virus y bacterias son absolutamente necesarios para la vida finalmente. así es, así es, Exacto. así es. Exactamente. Sí, Tenemos que tener siempre en cuenta ese carácter dinámico que tienen los sistemas biológicos. claro. Bueno, Nosotros nos tenemos vuelven que locos con pensar esto. este tema de los virus y en realidad lo que más tenemos los seres humanos son virus. Así es. Es increíble, sí. Jorge Osorio. Perfecto, Jorge. Quiero tomarle el parecer porque se ha hablado ya de este pseudovirus, se ha hablado del tema de la vacunación. Quisiéramos abordar a través de Axel, de lo que él ha investigado en temas médicos, específicamente Axel Makarov, que nos dijera lo siguiente, ¿cuál es su apreciación? Vamos a leer una acotación que hace Sandra Paola Cereceda y dice con relación a los barbijos o mascarillas. Dice, hola, buenas noches a todos. Una de las preocupaciones por la nula educación con respecto de las mascarillas, la cantidad de horas de uso por las personas en sus trabajos y que son un foco de infección muy alto. Y lo cual, si sumamos el alto costo y muchos no pueden cambiarla cada una hora como mínimo, preocupante, altera la salud física y emocional. Está comprobado la cantidad de gérmenes que se alojan en ella y que se introducen al organismo. Es preocupante, dice Sandra Paola. Alex Makarov. Una respuesta más, una frase más para la persona que preguntó antes sobre el por qué la vacunación obligatoria, teniendo en cuenta lo que venimos conversando. Y yo creo que también, ¿me escuchan bien? Sí. Creo que también uno de los motivos principales que se hace fuerza con la vacuna obligatoria, por un lado, es para dañar a la humanidad y probablemente para poder enfermar y matar a mucha gente. Pero por otro lado, es para sostener el relato, porque al decirte que tiene que ser obligatoria, es una forma de meterte en la cabeza que está pasando algo grave y terrible y que tenemos que hacer la vacuna obligatoria. Es como para sostener el relato, para que sea creíble. Porque si no hubiera vacuna obligatoria y no hay tantas muertes, y mucha gente le pierde miedo al virus y se podría debilitar un poco todo el engaño que están haciendo. Entonces tienen que alimentar fuego, alimentar leña al fuego para que se sostenga el engaño. Con respecto a lo de los barbijos, yo hice varias traducciones de especialistas, no soy un especialista, pero he leído bastantes cosas sobre los barbijos y hay muchísima información científica que señala que no tienen ningún beneficio demostrado en absoluto para prevenir infecciones virales. Hace poco vi videos le ponen medidores de anhídrido carbónico de las exhalaciones del cuerpo
a una persona con barbijo y después de 5, 6, 7 inhalaciones sube muchísimo la concentración de anhídrido carbónico que uno está exhalando. O sea, es algo malo para la salud. Jamás, no hay ningún antecedente médico de usar en la historia de la medicina ni de la humanidad. Nunca se usaron millones y millones de personas usando 10, 12, 14 horas por día un barbijo todo el tiempo. Es algo... El principal beneficio que tiene es lo mismo, el de sostener el relato, generarte la percepción de que hay una terrible pandemia, como alguien mencionó hace un ratito de la película Contagio, que yo la vi hace poco, esa película, y dije, es exactamente lo que está pasando ahora, los militares obligando a la gente a quedarse encerrada en la casa, es exactamente lo que están haciendo ahora con programación predictiva. Primero te lo muestran en las películas, y después cuando pasa en la realidad uno dice, y bueno, me tengo que quedar en mi casa, pues si no va a morir mucha gente. El barbijo para mí el principal motivo que tiene es el de mantener el clima de miedo y de que hay una enfermedad terrible y que estamos en una situación terrible y de sumisión también. Me parece que es una cosa de un símbolo de sumisión muy fuerte, simbólicamente me parece que es algo muy fuerte. Yo no uso barbijo hace muchas semanas, un tiempo lo usaba para no tener problema con la policía, pero ahora ya me cansé y no lo uso más. Y cuando voy por la calle y si me dice algo un policía le digo que me cuesta respirar y si se lo digo de buena manera no tiene mucho para decirme, o me lo pongo un minuto y listo. Pero para mí el principal beneficio que tiene es mantener el relato. Invito a la gente de nuevo a entrar en pensarcovid.com y leer mucha información científica de que no previenen nada. Y además, como vos mencionabas antes, los virus son algo extremadamente chiquito y se matan de la risa que uno los trate de parar con un pedazo de tela. Es algo estúpido, es falso. El entramado de cualquier tejido deja pasar de a miles de virus a la vez. Es ridículo pensar que eso te va a proteger de un virus, es ridículo. Y también una cosa muy importante que vos, Claudio, mencionaste hace unos días, es lo del que esto está también encuadrado en el paradigma de bioseguridad que se quiere imponer ahora, que es... Hace poco salió una noticia en Estados Unidos que decía, tu cuerpo es un arma química. Es meterle a la gente la idea de que todos somos portadores del virus asesino, por lo tanto la vacuna obligatoria, por lo tanto el testeo obligatorio, por lo tanto el barbijo obligatorio, por lo tanto aislamiento obligatorio, porque vos tenés la posibilidad en cualquier momento de matar a otra persona con tu propia respiración, con tu propia vida. O sea, tu propio existir es un peligro biológico para tus conciudadanos. Que es una estupidez que la gente lo tiene que luchar con muchísima fuerza en su mente, porque si vos crees eso, vas a aceptar que es el corolario inevitable, perder tus libertades individuales como ser humano, porque para salvar a otras vidas tenés que renunciar a tu libertad, a disponer de tu cuerpo y todo eso. Así es, dice lo que yo decía hace unos días, Axel, citaba las palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben, que dice que hemos pasado del derecho a la salud a la obligación de la salud. Es decir, que en lugar de que sea un derecho, ahora estamos obligados a estar sanos y a demostrarlo con inoculándonos en ciertas vacunas obligatorias, teniendo un pasaporte sanitario que nos permite ingresar a los países y ciertas documentaciones que demuestran que estamos sanos y que no somos un peligro para los demás. Esa es una idea muy peligrosa, muy perniciosa y la tenemos que rechazar frontalmente. Exactamente. Claudio, mira, un detalle, Axel, un detalle interesante, es que esto responde al lenguaje orwelliano, al lenguaje de la obra de 1984, la libertad en la esclavitud, qué sé yo, todo puesto al revés. De hecho, por ejemplo, si ustedes observan el tema de NSS-M200, llamado informe Kissinger, cuando se parte con los planes de Planned Parenthood en el año 1974 para despoblar mediante aborto libre, ellos lo planteaban como planificación familiar. Y claro, dijeron, planificación familiar funciona, pero no tanto. Pero ¿qué tal si lo convertimos en un derecho? El derecho de abortar. Entonces pusieron en positivo la planificación familiar como un derecho. Y ahora, digamos que tienen a un montón de gente en la calle marchando por el derecho de matar a un ser humano. Entonces es impresionante. Por otro lado, también nos van a instalar el derecho de saber quién es el que va por allá al frente en la calle. Y lo van a plantear de esta forma. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro con Claudio, y yo no sé si es Claudio, yo voy a exigir mi derecho a saber quién eres tú. Y por lo tanto te vas a tener que colocar la vacuna y el chip.
porque va a ser mi derecho saber quién eres tú. Y por ese lado nos van a empujar a vacunarnos y ponernos el chip a todos. Claro. Y a que certifiquemos que no somos biológicamente peligrosos. Exacto. ¿Cómo sé yo, claro, que tú no eres peligroso, que no eres un delincuente o que tienes un virus? Necesito saber quién eres tú. Y nos van a obligar a colocarnos a través de esa premisa, de un derecho. Yo tengo derecho a saber quién eres tú, por lo tanto, tienes que colocarte el chip. De locos. Así A es. menos que suficiente gente tenga por lo menos la inquietud o el llamado interno de cuestionar todo lo que está pasando, y una vez que uno logra ver que es todo un engaño que te están haciendo para perjudicarte, ya todas las mentiras que tienen, todas las mentiras que pueden esgrimir dejan de tener ningún efecto sobre uno, ¿no? Pero uno tiene que hacer el esfuerzo de informarse, cuestionar, pensar, investigar, leer por otro lado y sacar tus propias conclusiones. Yo no le puedo decir a otro lo que tiene que pensar, pero hay mucha evidencia que señala que hay un plan maléfico. O sea, no, a mí no me interesa tanto decir si es diabólico, toda esa parte no, pero hay que tiene un nivel de maldad contra la humanidad que es difícil de imaginar. Creo que es uno de los motivos por los cuales tanta gente piensa que son tontas teorías de conspiración, porque uno no conoce niveles de maldad tan grandes y tan fuertes y que abarquen a todo el mundo. Eso uno no los conoce. Uno sabe que los gobiernos te mienten, que las empresas te venden productos y contaminan el agua. Eso sí lo sabe la gente, que las empresas te mienten para venderte sus productos, pero que haya un nivel de maldad, que te quieren engañar a nivel mundial, que están por encima de todos los gobiernos, que quieren perjudicar tu salud y la de tus hijos, sacarte los derechos. No es fácil de contemplar esa posibilidad. Yo me doy cuenta que no es fácil, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, hay un detalle interesante que es de un congresista norteamericano llamado Larry P. McDonald, que en el año 1976 él declaró de que los Rockefeller y la élite financiera internacional estaban detrás de un plan para implementar, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, un sistema supercapitalista comunista. Es decir, querían implementar una dictadura totalitaria, que es la que está detrás de la Agenda 2030 y es el modelo que se ocupa en China hoy en día. Y si ustedes se fijan, China ha sido bastante blindado respecto al tema del COVID. De hecho, fueron los únicos que en algún momento detuvieron la curva de supuesto contagio. Y le pagó, de pasada, le pagó 20 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Entonces China de alguna forma se ha convertido como en un ejemplo y es probable que pretendan llevar al mundo a un caos total en donde finalmente se diga, bueno, en realidad la única forma de controlar a una gran cantidad de población es como lo hace China. Y nos instalen una dictadura totalitaria supercapitalista comunista, tal como decía la República de McDonald's, declaraciones que le costaron la vida, finalmente. Ahora, me quiero tomar un par de minutos, estimados, porque a propósito de lo que ha dicho Claudio, lo que ha afirmado Axel, y que en general estamos de acuerdo que el virus no existe, me gustaría presentarles una información que a lo mejor nunca se ha visto, pues por lo menos yo no la he visto y se las quiero presentar, acerca de la revista The Economist, de que ya nos avisaron en el año 2019 de que se venía una mentira desde China, y se las quiero mostrar. Por favor, Alejandro, ¿me puedes mostrar la fotito que te mandé? Que es la portada de The Economist 2019. Todos los años The Economist, bueno, obviamente una revista que sale regularmente durante el año, pero todos los años hay como una especie de portada capitular, digamos, del siguiente año, en donde nos muestran de alguna manera, no por un vaticinio, sino que son los planes de ellos. No nos olvidemos que la revista The Economist en gran medida es controlada por la familia Rothschild, que es la familia que administra lo que se llama la City de Londres. En la City de Londres se llevan a cabo prácticamente todos los negocios del mundo, los visibles y los invisibles, es decir, los que están a través de mercados tradicionales y los que se operan a través de paraísos fiscales, que son controlados offshore a través de ellos mismos, digamos. Entonces, por lo tanto, lo que dice la familia Rothschild respecto del mundo en su revista, digamos, de un año para el siguiente, es bastante relevante. Quiero que nos fijemos ahí en la revista The World in 2019. Fíjense que está Xi Jinping, ¿lo ven? Está con la nariz como un Pinocho. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están viendo? Esto es del 2019. Esto era lo que iba a ocurrir en el 2019. Xi Jinping, no nos olvidemos que es el máximo líder chino, que está presentado como una marioneta. Eso era Pinocho. ¿Y la nariz larga qué significa? Que miente. Por lo tanto, aquí los Rothschild nos están diciendo de manera encriptada que desde China se va a colar una mentira a través de esta marioneta llamado Xi Jinping, que es el presidente de China. Esa mentira se va a sentar arriba de Europa. Miren dónde está el panda.
¿De dónde llegaron las vacunas antigripales que causaron estragos en España y Italia? Llegaron de China. Y eso lo estaba señalando Jorge Iván Peña. Dice, el llamado virus SARS-CoV-2 se sospecha que llegó a Italia y España en las vacunas contra la gripe estacional. ¿Se fijan cómo se van concatenando, cómo nos van diciendo en el fondo la verdad de manera encriptada? Una mentira a través de una marioneta en China se va a sentar, el panda es el símbolo de China, el panda chino, se sienta sobre Europa. Y miren la actitud del panda, ¿cómo está? Agresivo. Y si ustedes se fijan, abajo está el pangolín, que se dijo en primera instancia que el virus venía del pangolín. Después nos dijeron que había pasado de murciélagos a cerdo, igual que en la película Contagio. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, la mentira del COVID-19 ya nos las habían avisado en el 2019. ¿Cuándo aparece la alerta del COVID-19 en el mundo? El 31 de diciembre de 2019, es decir, el último día que era válida esta portada. Increíble. Bueno, y ahí tenemos a los 4 jinetes del apocalipsis, miren, entre Putin y el panda, que son los 4 jinetes del apocalipsis, la muerte en el mundo. Eso, estimado. Ok. Pregunta para Claudio, estimado Jorge, brillante exposición, Jorge Zamora. Max Von Cantante, pregunta para Claudio, y dice lo siguiente: ¿cómo podemos defender nuestro organismo del ataque al que podríamos estar siendo sometidos a través de tantas vías? Aérea, por a través de los chemtrails, el agua, por otro lado, los transgénicos, por otro, etcétera, etcétera, estimado Claudio. Pues soy escéptico también respecto de ese tema, ¿no? Yo podría responder cómo podemos protegernos del 5G si efectivamente se dispara, se despliega, se expande, porque respecto a otros ataques químicos o ataques de otra naturaleza, en realidad es un ataque multidimensional, porque tengamos en cuenta que no se trata solamente de nuestro cuerpo, hay también un ataque contra nuestra psicología, contra nuestras emociones, contra las relaciones afectivas y familiares. Toda esta ideología del distanciamiento social apunta precisamente a eso, ¿no? A aislarnos unos a otros. Entonces es un ataque multidimensional. Bueno, entonces, la primera defensa contra el ataque psíquico, para mí, consiste en rechazar por falsa, por tendenciosa, por maliciosa, toda esta ideología del distanciamiento social. Es decir, en la medida de lo posible, no usar mascarillas, rebelarse lo máximo posible, confrontar a las autoridades sanitarias. Eso es lo que yo por lo menos hago, ¿no? Y me sale bien porque además, en general, no me contestan. La gente en los hospitales, la policía, en general, en México tampoco tenemos un régimen muy estricto, entonces he tenido suerte con eso, pero creo que rebelarnos y sacar afuera nuestra rabia, nuestra indignación ante este atropello es una manera de defendernos. Luego, si se despliega un ataque electromagnético contra nuestros sistemas biológicos, no solamente en nuestra salud, sino también se van a ver afectados, se están viendo afectados los pájaros, las plantas, las abejas. Hay una afectación también multidimensional en eso con la contaminación electromagnética. Es muy importante la descarga a tierra. Esto lo ha teorizado desde Robert Becker hasta Joseph Mercola recientemente, o sea, caminar descalzo con los pies en la tierra es muy importante porque cualquier carga eléctrica en exceso que haya absorbido nuestro cuerpo se va hacia la tierra. El mar es muy importante, sumergirnos en el agua también es muy importante. Y idealmente, si tuviéramos la posibilidad de vivir en una casa de barro, una casa de adobe, en una casa de las modernas bioconstrucciones que están tan en boga ahora, eso realmente es maravilloso. Cualquiera que haya tenido la experiencia puede ver de que la cobertura del celular se reduce casi a cero, según el tipo de construcciones. Y bueno, y en general yo creo que abrazarse con las personas queridas también es de una gran ayuda terapéutica. Y para redondear ideas generales, creo que
atarnos amorosamente a todos los rituales que constituían lo mejor de la vieja normalidad, de la normalidad que queremos defender, es decir, la música en vivo, la cultura en vivo, todo lo que implica la presencia de otras personas, el rechazo a esta prisión digital en la cual nos quieren meter a la fuerza, que toda nuestra vida ahora tiene que ser a través de las redes sociales, a través del streaming, a través de las tecnologías digitales. Creo que rechazarlo eso sanamente, en el sentido de decir, no vamos a abrazar la educación digital, la educación a distancia, ni la telemedicina, ni los shows vía streaming. Vamos a abrazar nuestra tradición del cara a cara, de estar frente a los demás sin miedo a ningún tipo de contagio. Creo que por ese lado puede ser la mejor manera de protegernos contra este ataque multidimensional contra la especie, contra la humanidad. Perfecto, Claudio. Jorge Zamora, ¿tú crees que esto marca un antes y un después? ¿Tú crees que en cierta medida volveremos a la normalidad que teníamos antes de, por lo menos acá en Chile, antes de la segunda quincena de marzo? No, mira, se ve difícil porque lamentablemente los que están detrás de los gobiernos están todos articulados bajo una misma agenda. Es decir, aquí da lo mismo si el gobierno es de izquierda, es de derecha, es una teocracia, es una plutocracia, es una monarquía, da lo mismo. Aquí están todos los gobiernos coludidos con respecto al tema, y todas las tendencias políticas están todas coludidas respecto de la agenda de este supuesto virus, lamentablemente. Entonces, esto es un típico ejercicio de problema, reacción, solución, que está pero absolutamente estudiado, digamos, para el control de la población. Problema, virus, reacción, miedo, solución, vacunas. Control biométrico a través de chips, etcétera. Entonces, ese es el objetivo finalmente. El objetivo es mantener el miedo lo más alto posible para que la solución, que proviene de los mismos que nos inoculan el miedo, a través de esta mentira, puedan inocular sus vacunas. De hecho, antes de ayer yo escuchaba a una autoridad acá en Chile, que no me recuerdo quién es, pero la normalidad la vamos a recuperar con la vacuna. Es decir, a nosotros ya nos están predisponiendo a entender de que el mundo solamente va a cambiar cuando nos vacunemos, cuando todos sean vacunados. El propio Trump compró ya una partida de 300 millones de vacunas numeradas para, obviamente, inocularlas a la población en Estados Unidos. Entonces, ya se supone que en China, ya se supone que los chinos están prácticamente todos vacunados ya. ¿Se fijan? Entonces, digamos que va a ser muy difícil que nosotros logremos esta normalidad como era anteriormente. Porque lamentablemente están empujando un sistema un cambio de paradigma completo y absoluto. Es decir, ellos están haciendo al mismo tiempo no solamente un cambio en nuestra psique, en nuestra percepción del mundo, en nuestra forma de interactuar como seres humanos. Ellos también están echando abajo la economía, ellos están echando abajo el sistema económico en general. A Trump seguramente, o al que suceda a Trump, le van a ordenar eliminar la Reserva Federal, que es donde se emite el dinero físico, y que es una entidad privada, y les van a hacer creer a la gente que eso fue un acto patriótico que hizo el presidente de Estados Unidos, eliminar la Reserva Federal, pero eso ya va a estar estudiado porque ya no necesitan el papel moneda, van a implementar el sistema de moneda digital. Y lo están empujando, lo están haciendo desde ese punto de vista. De hecho, ya están apareciendo gobiernos que dicen no use dinero porque puede venir el COVID en el dinero. Entonces, están claramente cambiando completamente las reglas del juego. Y de momento que ellos implementen el sistema de moneda digital, hace sentido que todos estemos chipeados, que todos estemos controlados bajo estos sistemas de RFID nanométricos y biométricos al mismo tiempo, porque todo el sistema, como se hace en China, pero a través del celular actualmente y generalmente, todos los pagos, tu sueldo, lo que pagas si vas al kiosco, todo se hace a través del celular. Y la idea es que en el futuro sea el propio ser humano el que genere eso. Inclusive se habla de que el ser humano genere criptomonedas, es decir, que nuestra propia genética, nuestra propia bioquímica genere finalmente moneda. Es decir, nos van a convertir... En Matrix, en el fondo, va a quedar como corto, ¿no? Lo que ocurría cuando usaban a los humanos de pila, digamos, para alimentar el sistema. Es casi lo mismo que van a hacer, que pretenden hacer ahora. Sí, efectivamente, antes de preguntarle a Axel la siguiente pregunta y la última, creo yo, ya por la hora, agregar a lo que decía Jorge Zamora, a lo mejor nuestros amigos
y hermanos argentinos no lo saben, pero acá tú acabas de decir algo que es bien cierto. Escuchamos relatos desde el ámbito gubernamental a través del gobierno que baja la información de que hoy en día ya nadie se preocupa, o sea, no es que no se preocupen del COVID, digamos, el COVID ya está instalado dentro de la ciudadanía, pero sin embargo ahora el relato cambia y fuertemente ya se habla de una vacuna, y aquí ya ha quedado claramente demostrado que vacuna frente a qué, si el virus no está aislado científicamente, está secuenciado en la información que se maneja, pero por lo tanto no está identificado el virus, no está aislado científicamente. Por un lado, agregar que los parlamentarios, los diputados, los senadores, también ya tienen el mismo relato, y vamos más allá, los alcaldes, hay alcaldes que ya hablan en sus comunas, digamos, que para volver a la normalidad, para que el comercio pueda volver, tiene que esperarse la vacuna. De hecho, ya hay hasta seminarios que se están invitando a algunos facultativos de gente, científicos jóvenes, digamos, son de los nuevos tiempos, que ya también vienen con, digamos, pauteados, digamos, para en cierta medida incidir en la ciudadanía frente a este tema de la vacuna. Dicho eso, quiero preguntarle a Axel Makarov lo siguiente, y la pregunta la hace José Manuel. Él es profesor de la universidad, de la USACH, de la Universidad de Santiago acá de Chile. Dice, ¿el COVID es negocio y control social o control social y negocio? Axel. Para mí la parte de negocio, eso me hace recordar algo que acá, por lo menos en Buenos Aires, donde yo vivo, me ha pasado algunas decenas de veces. Yo me pongo a conversar con cuanta persona puedo en la calle, cuando estoy esperando para que me vendan fruta o lo que sea, y mucha gente que dice, no, esto es toda una mentira, lo que quieren es ganar plata, siempre los políticos lo mismo. Hay mucha gente que se piensa que el máximo nivel de estafa, de maldad que puede existir contra una sociedad es robarte dinero, y esto es 70 veces peor. O sea, a mí el dinero la verdad que no me hace mella en esta situación. Por supuesto que el empobrecimiento intencional del mundo es algo también inimaginablemente terrible y macabro, y que la verdad que uno puede tratar de entender, pero no es difícil de dimensionar, ¿no? Y menos aún que sea intencional. Para mí esto, o sea, es lo que acabas de decir muy claramente, lo que dijo Jorge Zamora muy claramente, esto es una cosa de control de la población. O sea, el tema económico para mí no es para nada principal. El tema es controlar a la población y sacarle los derechos humanos a la humanidad, básicamente, ¿no? Perfecto, Axel. Bueno, estimados amigos, estamos llegando casi al término, ya tenemos 1 hora 40, casi los 45 minutos de transmisión. La verdad que estamos bastante contentos. Es de esperar que no sea la última vez, tanto Claudio Fabián Guevara y Axel Makarov, digamos, hay mucho tema que desarrollar. Quiero preguntarles ahí al aire, comprometerlos para un nuevo programa que ha sido todo un éxito. Agradecemos el tiempo de cada uno de ustedes y solamente los llamo a las palabras al cierre, el mensaje que ustedes quieran dejar al pueblo chileno. Esta es una transmisión exclusiva con dos hermanos de Argentina, uno que está en México y el otro que está en Buenos Aires. Dale la palabra a Claudio Fabián Guevara, quien es periodista. Y Claudio, muchas gracias por tu participación. Adelante, Claudio. Bueno, yo quisiera cerrar con un mensaje de esperanza. Creo que, aunque la situación se ve catastrófica, hay guerras ocultas que están teniendo lugar en estos momentos y que pueden cambiar dramáticamente el curso de los acontecimientos. Creo que hay una gran resistencia de la población a estos planes, pero que está invisibilizada por el control casi total del aparato mediático en todo el planeta. Pero creo que hay focos de resistencia muy importantes. Hay lugares donde la población, por sus protestas, ha logrado levantar el confinamiento. Hay muchísimos lugares donde no se usa la mascarilla, aunque se pretenda imponerla. Y hay muchos líderes importantes, médicos, científicos, académicos, que levantan su voz para denunciar que esto es una mentira. Obviamente, el resultado de este proceso no va a depender de que los ciudadanos elevemos petitorios y que el gobierno, digamos, reconsidere que ha cometido algún error, no.
Aquí la situación, el resultado de este proceso va a depender de cuestiones militares, de cuestiones que tienen que ver con esta guerra subterránea que no vemos, pero que se está librando y que aunque las noticias no nos permitan ser optimistas a veces, yo sí tengo confianza en que muchas conspiraciones fracasan, por muy bien organizadas que estén. Muchas veces a lo largo de la historia hemos visto que hay elementos imprevisibles que combinados con otros producen resultados totalmente impensados. Creo que podemos tener la esperanza de que algo milagroso así suceda para que la historia en el futuro nos depare una vida que merezca ser vivida y no este proyecto monstruoso en el cual intentan enjaularnos a todos. Les doy las gracias por esta invitación. Un gran saludo al pueblo chileno que admiro. Tengo muchos amigos chilenos que hice en Inglaterra, muchos amigos que se tuvieron que ir en la época de Pinochet, hicieron su vida allá. Y así que me gusta mucho su humor, me gusta mucho cómo hablan y disfruté mucho esta charla, compañeros. Un gran saludo para el pueblo chileno y para toda la gente que nos está escuchando en todo el planeta. Claudio Fabián Guevara, periodista que nos acompañó el día de hoy desde México. Así que agradecer la participación de él. Y por otro lado, bueno, las palabras al cierre, lo mismo con Axel Makarov, quien es investigador en temas médicos. Y por otro lado, director del sitio www.pensarcovid.com. Adelante, Axel. Gracias. Yo primero quiero así secundar las palabras de Claudio. Como dice un analista que es James Corbett, que es alguien de quien yo aprendo mucho sobre lo que está pasando. Mientras exista el espíritu humano, hay esperanza. Pero también, como dice este señor James Corbett, me gustaría alentar a la gente a informarse lo más posible y a tratar de darse cuenta de que si bien no hay tanques y tiros y bombas, esto es una guerra, literalmente una guerra en la que hay dos bandos. Un bando son los globalistas que tienen los planes que ya conocemos y el otro bando somos todos nosotros, la humanidad. Y yo quiero alentar a toda la gente a hacerse cargo de esto y tomárselo muy a pecho y dejar de lado lo más posible sus intereses personales, sus aficiones, sus hobbies, todo lo más posible, dándose cuenta de que si estos planes avanzan, la vida de todos nosotros va a ser mucho peor, y la de nuestros hijos y la de las generaciones siguientes, y que cuanto más se instale todo esto, va a ser más difícil de desarmarlo después. Yo me imagino si ahora en China la gente dijera, bueno, esto es una dictadura tecnocrática, no creo que sea muy fácil dar la vuelta. O sea, una vez que ya está todo armado el sistema de vigilancia y con millones de cámaras y sin libertad de expresión y con un gobierno totalitario, sangriento, genocida, no es fácil dar la vuelta. Todavía tenemos tiempo, pero quiero alentar a la gente a tomárselo a pecho y tratar de difundir la información lo más posible por todos lados, por medio de comunicación con sus amigos, etcétera, etcétera, porque esto no es ningún jueguito de conspiraciones. Y me dio mucho gusto estar en este programa y por supuesto que cuenten conmigo para cuando gusten. Gracias a ti, Axel Makarov. Quiero, antes de darle la palabra a Jorge Zamora, leer solamente dos comentarios de Javier Aguilar y dice: excelente programa e invitados, información invaluable, gracias por el espacio a todo el equipo. Carolina Lago, muchas gracias como siempre, excelente programa, que sigan despertando conciencias, dice. Y innumerables y decenas de saludos de Perú, República Dominicana, Argentina, México que nos estaban viendo también, etcétera. Así que gracias a todos, no alcanzamos a leer todos los saludos. Jorge Zamora. Bueno, sí, la verdad es que cuando uno describe la situación global y particular en cada país, que
en este momento y dada la situación no son muy diferentes, nos afecta exactamente la misma mentira, el mismo sistema de opresión, solo que un poco diferente dependiendo de los lugares. Claro, tenemos que apelar a un tema que es muy importante, que es el tema de la esperanza y de la lucha. Yo por lo menos siempre he planteado que una de las cosas fundamentales para evitar una dictadura, para evitar un sistema totalitario, es el gobierno de uno mismo, el gobierno de la persona. Lamentablemente no tener esa autonomía, no tener esa capacidad reflexiva y de decidir por uno mismo en el fondo y tener una plena autonomía consciente, hace que finalmente un tercero te termine gobernando y lamentablemente ese tercero que te termina gobernando lo hace en contra tuya más encima. Ese es el problema que nosotros tenemos en todas partes prácticamente. ¿Por qué los pueblos eligen gobiernos y finalmente estos gobiernos trabajan en contra de los pueblos? Porque lamentablemente los pueblos a nivel individual, cada persona, cada individuo no ha sabido aprender a gobernarse. Estamos hablando de anarquía, por supuesto, estamos hablando pero de la verdadera anarquía, no de esa falsa que muestra la televisión, tipo rompiendo todo. Eso no es anarquía. Eso es una forma de enlodar lo que es la verdadera anarquía. La anarquía es simplemente ser tan autónomo de no necesitar un gobierno por encima. Es decir, es una plena conciencia de que en realidad nadie tiene el derecho de gobernarte. Salvo que personas conscientes que se gobiernan a sí mismas se reúnan para hacer un gobierno en el fondo, pero en el fondo un gobierno de tipo horizontal. Un gobierno, por ejemplo, de democracia directa, por poner un ejemplo. En donde ya nadie esté por encima de nosotros diciendo lo que tenemos que hacer, a qué tenemos que tenerle miedo, qué tenemos que comprar, cómo debemos consumir, qué debemos decir, cuál es la mujer que hay que elegir, cuál es el hombre que hay que decidir para casarse. Que lamentablemente los medios de comunicación que utilizan estos sujetos nos controlan absolutamente todo. Si por ejemplo miramos el fenómeno de China hoy día, ¿de dónde viene TikTok, por ejemplo? ¿Por qué todo el mundo está entretenido con TikTok tratando de sacarse esta presión psicológica? Es un invento chino. Porque la opresión en China viene de hace mucho tiempo. La dictadura, en el fondo, científica, la dictadura tecnocrática, la dictadura política en China viene de hace mucho tiempo. Y es gente que no está sana. Entonces a ellos China en estos momentos es una mezcla perfecta entre el 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley. Por un lado, les dan, pero como bombo en fiesta, si se les ocurriese tener, por ejemplo, opinión política, los fusilan. ¿Ya? Y por otro lado les entregan cosas como TikTok para que estén todos felices y contentos. Entonces, de momento que nosotros nos volvemos conscientes de nosotros mismos, inmediatamente ya no necesitamos gobiernos por encima de nosotros. Y solamente personas conscientes pueden detener esta locura en el fondo que nos están tratando de imponer. Eso, estimados, bueno, yo por mi parte me despido. Nos vamos a encontrar el viernes 22:30 con la segunda parte de Sigilum, donde vamos a seguir descodificando estos símbolos ancestrales que nos cuela la élite global por todas partes y que están ahí, pero muy poca gente los ve. Me despido de Claudio, me despido de Axel, Alejandro, Marion, Jorge. Un gran abrazo para todos los amigos que están conectados y nos vemos este viernes. Yo pensé solamente, ok, Jorge Zamora, hecha la invitación para este viernes, agradecer y reiterar los agradecimientos. Primero que nada, a nuestros dos grandes invitados, a Claudio Fabián Guevara, que nos acompaña desde México, a Axel Makarov, que es investigador de la www.pensarcovid.com, que es investigador en temas médicos, así que agradecer, un abrazo fraterno a ambos estimados hermanos argentinos, agradecer a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire, que brinda el espacio para que Contingencia pueda transmitir. Y por último, recordarles a nuestros amigos, quien quiera y pueda, ahí en la www.radiomiradordelgallo.cl puede ingresar, hay un link donde pueden efectuar sus aportes para que este medio alternativo se pueda mantener en el aire. Ha sido bastante difícil, estimados amigos, no recibimos financiamiento. Dicho eso, muchas gracias, un abrazo fraterno, estimados amigos, y nos vemos en otro programa. Muchas gracias.